Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con las leyes de Newton. En los ejemplos pasados, pues estuvimos trabajando las leyes de Newton considerándolos de una manera ideal. Bueno, sabemos nosotros que era de manera ideal porque no estábamos involucrando todas las fuerzas. Hay más fuerzas. Hoy vamos a involucrar una fuerza que es la fuerza de fricción. Sabemos que cuando tú estás caminando algo, pues hay algunas fuerzas que te ayudan a que o se oponen a la cantidad de movimiento que tú traes. Por ejemplo, cuando tú quieres mover algo, algún objeto, al principio, dependiendo de la fuerza que le apliques, es imposible moverlo hasta que tú apliques una fuerza superior, capaz de superar esa fuerza máxima de la región estática y entonces el objeto comenzará a moverse y una vez que se comienza a mover, pues cada vez es más sencillo, a lo mejor bajas un poquito más la fuerza cuando ya inicia el movimiento. Ahora van a decir, pero ¿es importante la fuerza de fricción? Pues sí, sí es importante porque en algunos casos es tan grande la fuerza de fricción que va a ser significativo al momento de resolver nuestros problemas. La fuerza de fricción pues va a depender de los materiales. Si nosotros hiciéramos un zoom, así como lo tengo en esta figura del lado izquierdo, pudiéramos ver ahí que esa forma en cómo se entran en contacto esos materiales, pues es lo que permite que esta fuerza exista, la fuerza de fricción. Pues para algunos casos será bueno tener la fricción y para otros no. Si no hubiera fuerzas de fricción, nosotros no podríamos caminar. Habría un montón de cosas importantes que nos ayudan. Por ejemplo, para los frenos, la fuerza de fricción pues es ideal que exista. Sin embargo, también en algunos otros casos queremos que no esté la fuerza de fricción. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos ahí los rodillos que están girando en el motor, queremos que no existan fuerzas de motor para que no tengan tanto desgaste, no tenerle que poner tanta lubricación. La lubricación ayuda a que puedan girar sin tener esa fuerza de fricción, que además la fuerza de fricción, pues por ahí ese rozamiento genera calor. Pero imagínate nosotros, si no tuviéramos fuerza de fricción, no podríamos caminar. Es como si intentaras caminar tú sobre el hielo, nos resbalaríamos. Pues en algunos casos, claro que es importante la fuerza de fricción, porque pues por ahí tenemos una fuerza que se opone al movimiento, que nos permite correr, nos permite un montón de cosas. Y bueno, entonces la fuerza de fricción siempre va a ser una fuerza contraria al movimiento, eso es importante, pero va a ser una fuerza que cuando llegamos a su punto máximo nosotros, pues ya tendremos ahora sí un movimiento. Entonces la fuerza que ya cuando estamos moviendo es un poquito menor a la máxima para iniciar el movimiento. Vamos a tener dos regiones, regiones estáticas, que nosotros lo llamaremos cuando no hay movimiento, y regiones cinéticas o dinámicas, ¿ok? Son válidas las dos formas de nombrarlo, cinética o dinámica. Muy bien, entonces dependiendo de lo que estemos trabajando, tú vas a tener si es una fuerza estática o una fuerza dinámica. Y bueno, nosotros tenemos las dos fuerzas, como una es la estática y la dinámica. Está facilita su fórmula. Observa que en ambos me depende de la normal y un coeficiente mu. Ese coeficiente pues va a ser de la fricción estática o dinámica del material. Tiene que ver con la rugosidad, en cómo entran en contacto esos materiales. Y observa que siempre la fuerza estática va a ser menor a ese coeficiente por lo normal, menor o igual. ¿Ok? Y la dinámica pues siempre va a ser igual porque ya está en movimiento. Pero la estática pues va a ser mucho menor que esas. Bien, vamos con algunos ejercicios para entender más esto de coeficiente de fricción. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de poleas. Dice dos objetos, ahí está la masa 1, la masa 2. Como la masa 2 es mayor, pues va moviéndose hacia abajo. Voy a poner la dirección ya del movimiento de una vez. Lo voy a poner en color rojo, entonces quiere decir que va el objeto, o le quité esto, va el objeto de esta manera, en este sentido, ¿ok? La aceleración va a ir en este sentido. Dice el coeficiente de fricción dinámica entre M1 y la superficie es de 0.3. Ah, importante, el coeficiente de fricción no tiene unidades. Encuentra la tensión de la cuerda. Muy bien, leyes de Newton. ¿Qué tenemos nosotros? Lo voy a trabajar por separado, cada uno de los objetos. Entonces voy a empezar a trabajar a lo mejor eh, por el 1, que es el que involucra más fuerzas. ¿Vale? El 1. Entonces, ¿qué tenemos en el 1? Fíjate, voy a dibujar aquí el objeto 1. Sale la masa 1. ¿Qué fuerzas están involucradas? Bueno, nosotros tenemos la fuerza del peso, mg, m1 por g. Tenemos hacia arriba la fuerza normal. Recuerda que siempre va a estar involucrada la fuerza normal.
¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos la tensión que va hacia la derecha. Voy a llamar a la letra T. La tensión de la cuerda es igual. Entonces, nosotros pondremos el sentido. Y ahora vamos a involucrar la fuerza de fricción. Ok, las fuerzas de fricción. Como estamos suponiendo que ya hay movimiento, será una fuerza de fricción dinámica. Muy bien, ahí está el sistema de fuerzas. Entonces, para calcular la tensión está en el eje de las X. ¿Qué tengo? Fíjate, sumatoria de fuerzas en X. Yo sé que para la derecha es positivo, por lo tanto, tengo que la tensión menos la fuerza de fricción dinámica, que será el coeficiente por la normal, es igual a masa, ok, masa 1 por la aceleración. Claro que sí va a haber aceleración y como va para el lado derecho va a ser positivo. No sé cuánto es, pero observa, si yo sustituyo valores, pues tengo por ahí varias incógnitas. Me falta poner la normal, cuánto vale, etcétera. Pero la normal está facilito de calcular. Recuerda que como nada más tengo fuerzas al hacer mi balance en el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y para el objeto 1, yo sé que para arriba positivo, tengo que es la normal menos el peso. Eso va a ser igual a 0 porque el objeto 1 no se mueve para arriba y para abajo, ¿ok? Quiere decir que la normal pues será el peso, M1 por G. Bueno, voy a calcular ya de una vez la normal. La masa 1 tenemos que es de 4 por 9,81 para dejar ya cada vez menos incógnitas, ¿va? Entonces 4 por 9,81, 9,81, tenemos que es 39,24 newton. Y bueno, esto lo voy a trasladar a mi sistema de fuerza en X que teníamos acá. Yo tengo entonces que la tensión menos el coeficiente de fricción 0,300, no tiene unidades, por la normal, por 39,24 newton, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, 4 por A. Voy a despejar la T, realizo la multiplicación y la paso sumando, ¿ok? 300 por 39,24, lo paso sumando, entonces será 4A más 11,772. Bueno, ya tengo ahí la tensión, no puedo calcularla todavía porque me faltaría la aceleración. Ahora vamos con el objeto número 2. Muy bien, entonces lo voy a poner aquí a un ladito, el objeto número 2. Lo voy a poner redondo. Bien. Objeto 2. ¿Qué pasa en el objeto 2? Fuerzas involucradas, pues solo dos. Hacia arriba está la tensión de la cuerda y hacia abajo está pues su peso, M2G. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y, yo sé que para arriba lo voy a considerar positivo, será la tensión hacia arriba menos el peso igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración va hacia abajo, entonces negativo. Menos M2 por aceleración. Bueno, sustituyo valores para calcular la tensión. Entonces quiere decir que la T menos M2. ¿Saben que me voy a llevar esto para acá? Las ecuaciones para acá arriba. Sí. Ahí. Menos M2, quedamos que es de 7, menos 7 por 9,81 es igual a menos 7 veces la A. Ya no le puse las unidades porque ya está todo en el sistema internacional, ¿va? Bueno, despejamos la T. El 7 por 9,81 lo multiplicamos y lo pasamos sumando. 7 por 9,81 quiere decir que será menos 7 por A más 68,67. Bueno, tampoco puedo calcular de ahí la T, pero yo tengo despejada la T en ambos. Si tú observas en ambos, lo voy a subrayar aquí. Tengo despejada la T y la T, quiere decir que los igualamos. 4A más 11,772 es igual a menos 7A más 68,67. De aquí yo voy a despejar la aceleración y ya que tenga aceleración, pues podré calcular sin ningún problema el valor de la tensión con cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos ahí ya despejada, la variable t. Bueno, vamos con la aceleración. Tengo entonces 4a, el 7 lo pasamos positivo,
más 7A va a ser igual a 68.67 y el 11 lo pasamos negativo. 7,2. Hacemos las operaciones 11A y de este lado deja de hacer la operación 68.67 menos 11.772 56.898. Por lo tanto, la aceleración pues será la división de 56.898 entre el 11. Hacemos la división 56.898 entre 11. Y observa, no me está dando signo aquí la aceleración porque me está dando signo positivo. Eso significa que es correcto en planteamiento hacia dónde iba la aceleración. Cuando te resulte que es un signo negativo, aquí cuidado, no vas a decir que es arriba abajo, sino que va en el sentido contrario como lo puse. Yo lo puse ahí donde está en rojo, el sentido de la aceleración. Entonces, aceleración es igual a 5.17 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ya tengo la aceleración. No me pedían la aceleración, pero ya la tengo. Lo voy a encerrar en verde porque es un resultado parcial. ¿Cuánto vale la tensión? Bueno, pues me voy a esta primera ecuación. 4 por A, 4 por 5.17 más 11.772 y eso sí, me da la tensión. Hacemos operaciones. Otra vez le pegué a mi micrófono. 4 por 5.17 más 11.772. 32.45 newtons. 32.45 newtons. Listo. Ya resolvimos lo que me pedía este ejercicio. Si te fijas, ahora pues es más de lo mismo, nada más cuidado con las fuerzas de fricción. Si tenemos información, pues va a ser más real este tipo de problemas. Claro que hay más fuerzas involucradas. Luego veremos que las fuerzas electrostáticas, electromagnéticas. Ok, vamos con otro ejercicio. Tenemos aquí un bloque, dice de 5 kilogramos, está encima de un segundo bloque de 10 kilogramos, se sujeta la cuerda en el bloque mayor, ahí está la cuerdita. Suponga que solo hay fricción entre los bloques, dice si el coeficiente de fricción estática entre los bloques es 0.35, ¿cuál es la fuerza máxima que se le puede aplicar a la cuerda sin que el bloque pequeño se deslice? Bueno, pues haremos nosotros nuestros diagramas de fuerzas. ¿Qué necesito yo calcular? Pues la tensión de la cuerda. Nuevamente, la tensión pues para evitar que se deslicen. ¿Va? Entonces, vamos para el de 10 kilogramos. Voy a dibujar el de 10 kilogramos primero para ver qué fuerzas involucradas hay. Un montón de fuerzas involucradas en el de 10 kilogramos. ¿Va? Entonces vamos a poner aquí el de 10. ¿Qué fuerzas hay en el de 10? Bueno, en el de 10 primero pues tú observarás que está la cuerda que va hacia la derecha, la T. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues la fuerza de fricción. Ok, fuerza de fricción, la vamos a llamar, pues fricción estática. Ok, fuerza estática, porque no queremos que se mueva. ¿Y qué más tenemos nosotros de fuerzas? Tenemos involucrado el peso, ok, la masa por la gravedad. ¿Y qué más hay involucrado? Pues tenemos involucrado aquí otras fuerzas. Tenemos dos fuerzas. Está la normal. Ok, le voy a llamar normal 1, pero además tenemos involucrada pues otra fuerza, la fuerza del bloque pequeño que va hacia abajo, ¿ok? Para tener cuidado cuando hagamos nosotros nuestro planteamiento. Entonces aquí se puede complicar un poco porque también tenemos hacia abajo la fuerza del otro bloque, ¿ok? Le voy a llamar normal 2, la del otro bloque, la del pequeño, pero bueno, voy a empezar a hacer mi planteamiento por las fuerzas en X. Lo voy a plantear aquí en el lado izquierdo. Sumatorias de fuerzas en X para este bloque. Igual, considerando que para la derecha son positivas, quiere decir que será la tensión menos la fuerza de fricción estática va a ser igual a la masa por aceleración. Bueno, ya voy a poner mi masa por aceleración. Mi masa son 10 kilogramos. Una vez, vamos a ponerlo 10 kilogramos por aceleración. Yo voy a suponer que queremos que se mueva a la derecha, ¿va? Entonces, mi tensión, si yo lo despejo, ¿a qué será igual? A 10A más la fuerza de fricción, Fs. Lo pasé sumando. Ahora, para el de 5 kilogramos, voy a hacer algo similar en el de 5 kilogramos.
Déjame poner acá ahora el diagrama del de 5. Ahí son menos fuerzas en el de 5. 5 kilogramos. ¿Qué tenemos primero? Bueno, tenemos la fuerza normal, el peso. Tenemos el peso que va hacia abajo, entonces mg para arriba, la fuerza normal, como es el bloque 2, va a ser n2. Pero, ¿qué más? Tengo la fuerza de fricción. ¿Para dónde vas a poner la fuerza de fricción? El objeto, la tendencia es mantenerse ahí. La fuerza de fricción es contraria a lo que se está tratando de mantener, por lo tanto mi fuerza de fricción va a ir hacia la derecha para este bloque. Está tratando de oponerse al movimiento. El bloque trata de irse, entonces se opone ahí el movimiento de quedarse ahí. Por lo tanto ya tengo mi fuerza de fricción. Entonces vamos a plantear mi sistema de fuerzas para este de 5 kilogramos. Primero en X, que es la más facilita. Lo voy a plantear sumatoria de fuerzas en X, a la derecha positivo, y como nada más tengo la fuerza de fricción, pues será fuerza de fricción estática igual a masa. Bueno, la masa ya la tengo, lo voy a poner 5 por A. Nuevamente, estamos tratando de que se mueva a la derecha. Y de ahí, pues ya si tú observas la fuerza de fricción, pues me quedó como 5A. Muy bien, la fuerza de fricción estática como 5A. Ahora, ¿qué más tenemos de las fuerzas en Y? Sumatorias de fuerzas en Y. Voy a considerar hacia arriba positiva. Es la normal 2 menos masa por gravedad. Quedamos que son 5 de una vez. 5 por 9.81. Eso es igual a la masa por aceleración en Y. Pero vamos a suponer que en Y no hay aceleración, por lo tanto será 0. Y de aquí ya puedo calcular la normal 2, que será entonces 5 por 9.81. 5 por 9.81, 49.05. Ok, ya tengo que aquí es 49.05 newton, es la fuerza normal. Ok, ya tengo la normal 2, entonces esa fuerza la voy a necesitar ahorita. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer ahora pues es incluir con lo de la fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque es la fuerza normal, que ya la acabamos de calcular, con el coeficiente de fricción. Entonces regresamos aquí a esta anterior que tenía, a esta que estoy aquí señalando en rojo, ¿va? Entonces mi fuerza de fricción estática, ¿qué será? El coeficiente de fricción dinámico por la normal 2, ¿ok? Es igual a 5 veces la aceleración. Entonces de aquí el coeficiente de fricción lo sustituimos, que es 0.35 por la normal, 49.05 igual a 5 veces la aceleración. Pues con esto yo voy a calcular la aceleración que tendría el bloque si está moviendo. Ok, entonces el 5 lo pasamos dividiendo. Entonces aceleración va a ser 0.35 por 49.05 entre 5. Bien, hagamos operaciones. Con esto ya tengo la aceleración. 0.35 por 49.05 entre 5. 3.4335. Esa sería la aceleración que tuviera si comienza a moverse. Si el bloque se mueve, tendría esa aceleración. ¿Va? Entonces, ya con esta aceleración, pues ya podemos nosotros calcular pues cuánto vale la tensión, porque también ya tenemos la fuerza de fricción pues estática, que son 5A. Si tú observas, yo tengo que la fuerza de fricción estática son 5A. De aquí esto que estoy encerrando en verde. Entonces, si este lo sustituyo aquí y como ya tengo la aceleración, pues ya puedo calcular la tensión. Por lo tanto, la tensión será 10A más 5A es 15A. Y será entonces 15 multiplicado por 3.4335. Por lo tanto, la tensión, pues ya hacemos esa operación y tendremos la fuerza de tensión. 15 por 3.4335, 51.50. Que son newton. Listo. Esa es la fuerza máxima. ¿Ok? Para que no se deslice. Si le aplicamos una fuerza menor, no se va a deslizar, pero si es una mayor a esa, va a comenzar a deslizarse el bote pequeño. Muy bien. Vamos con un ejercicio más.
Ahora, dice, encuentra la tensión experimentada por la cuerda. Muy bien. Me están dando el coeficiente de fricción cinética entre el objeto del inclinado y que es de 0.25. Primero, yo voy a determinar el sentido de cómo se mueven. Yo voy a suponer que se mueven así para considerar aceleración positiva. Sentido. Por lo tanto, pues vamos a tratar de plantear nosotros nuestros sistemas de fuerza. Voy a empezar con el más facilito, que es el de 12. El de 12 pues nada más experimenta dos fuerzas. Una que es el peso, mg, entonces 12g, y experimenta la tensión. ¿Ok? Es lo que me están pidiendo calcular. La tensión. Muy bien, entonces, pero pues hay que tener nosotros mucho cuidado porque no conozco todavía la aceleración. Fíjate, ¿qué pasaría si yo planteo mi sistema, bueno, en negro, mi sumatoria de fuerzas en Y? ¿A qué sería igual? Entonces yo considero para arriba positivo. Va a ser la tensión menos 12G igual a masa por aceleración. Bueno, la masa sí la conozco, déjenlo pongo. Masa por aceleración. Ok, sí conozco la gravedad, pero no conozco la aceleración. Entonces la tensión pues va a ser 12 veces la aceleración más 12 veces la gravedad. 12 por 9,81. Bueno, vamos a dejarlo un poquito más simple. Tensión va a ser 12A más 12 por 9,81. 12 por 9,81 y 117,72. Bueno, el sistema se resume a lo mismo. Necesito calcular la aceleración, ¿ok? Para poder determinar la tensión. Ahora vamos con el otro bloque. Aquí hay que tener cuidado por lo de la trigonometría que se nos presenta en este problema. Bien, vamos con el bloque. Lo voy a poner aquí el de 7 kilogramos. Bueno, el de 7. Lo que yo te sugiero es lo siguiente. Vamos a establecer primero los ejes. Generalmente lo que te digo, lo más común es que pongamos los ejes en el sentido de cómo está inclinado. ¿Ok? Este yo voy a decir que sea el eje, o sea, el eje X. Le voy a llamar este eje X. Y el otro, entonces, el que queda a 90 grados, sería el eje de las Y. Así. Eso es lo más común, poner mis ejes, ¿va? Este será mi eje de las Y. Quiere decir que aquí yo tengo mi ángulo de 37 respecto a la horizontal. ¿Ok? 37 grados. Pero bueno, lo importante, vamos a ampliar un poquito más. De 37 no me gustó cómo lo puse. Déjenlo pongo más amplio, pero para eso necesito ampliar esta línea. Así, lo voy a ampliar un poco más para que quede comprendido mejor el ángulo de 37. Aquí está el ángulo de 37, ¿va? Ahora, para poder nosotros establecerlo, acá hay que tener cuidado. ¿Qué fuerzas tenemos involucradas? La voy a poner en verde. Tenemos el peso, pero el peso recuerda que está hacia abajo. ¿Sale? Que sería 7 veces la G. 7 veces la gravedad. Pero cuidado, porque el peso está así, no está en ambos sentidos. Entonces voy a tratar de plantear mi sistema de fuerzas en X y en Y. Voy a empezar con el sistema de fuerzas en X. Sistema de fuerzas en X. Considerando que ahora, considerando que en ese sentido son los positivos, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos de fuerzas en X nosotros en este sentido? Bueno, es el sentido de la tensión. Si tú observas, va la tensión. La voy a marcar ahí en color verde. La tensión, pues va en el sentido de las X, del eje. La T va en el sentido del eje. Por lo tanto, será la tensión menos. ¿Qué está pasando aquí con el menos? La fuerza de fricción. ¿Para dónde va la fuerza de fricción? Pues va en el sentido contrario, ¿ok? Al movimiento. Entonces la tensión trata de estar en el sentido contrario, que será el coeficiente de fricción. Bueno, lo voy a llamar así. Coeficiente de fricción dinámica por la normal. Todavía ni siquiera he calculado la normal. ¿Ok? ¿Y qué otra fuerza hay involucrada? Pues lo del peso. Hay una parte involucrada en el eje de las X. Fíjate dónde tengo el ángulo. Entonces, como el ángulo lo tengo ahí el 37, lo voy a marcar acá en el diagrama donde está el MG. Ese sería también el ángulo de 37. Por lo tanto, para calcular el de X, ¿qué necesitas? Fíjate, voy a poner lo de los ejes un poquito más grueso. Voy a poner la componente vertical y la componente horizontal. El peso va hacia allá. Ok, ¿cuál está pegado? El 37. El que está pegado será entonces la función de
coseno, por lo tanto el que está despegado acá será la función seno, por ser el opuesto. Y entonces esta fuerza está involucrada con la del peso. Por lo tanto, en mi sistema de fuerza aquí también irá lo del peso, menos el peso, que es 7 veces la gravedad por el seno de 37 grados. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración. Bueno, a 7 veces la aceleración, masa por aceleración. Bueno, aquí tengo varias incógnitas, me falta la normal, no le he calculado. Bueno, lo del coeficiente de fricción dinámica sí lo tenemos, pero no tengo la fuerza normal. Entonces, para eso, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y yo voy a considerar que para allá son positivas, así en el plano inclinado. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Bueno, tenemos en Y, ¿qué fuerzas involucradas está? Pues la normal. La normal no la puse ahí, la voy a tratar de marcar un poquito más en verde. Pues la normal ya saben que es inversa así a la superficie de contacto, entonces va en ese sentido. Por lo tanto, será la normal positiva menos lo del peso. 7 veces la gravedad, pero como está contiguo al ángulo, será entonces coseno porque es adyacente al 37. Eso es igual a masa por aceleración. En Y no tendremos aceleración. 0. Por lo tanto, ya tenemos la normal que será 7 positivo por el 9.81 por coseno de 37 grados. Ok, operaciones. Ahora sí ya lo puedo calcular. 7 por 9.81 por coseno de 37. Listo, ya tengo que la normal de 54.84. 54.84 Newton. Y como ya tengo la normal, este valor de la normal lo regreso aquí en mi sumatoria de fuerzas en X, a esa ecuación. Entonces de ahí tengo que la tensión menos 0.35, no, 0.25 es el coeficiente. Me equivoqué. 0.25 por la normal, por 54.84 menos 7 por gravedad, por 9.81, por el seno de 37, es igual a 7A. Vamos a tratar de reducir todo eso. Primero haré toda esa operación para que quede un poquito más reducida. 0.25 por 54.84 menos 7 por 9.81 por seno de 37. Ok, me sale que es 55.030 y... Bueno, me sale ahí 55.0. Vamos a poner aquí tensión menos 55.037 es igual a 7A. Ok, bueno, despejo la tensión. Tensión es igual a 7A más 55.037. Entonces igualamos las dos tensiones, las dos T. Ya tengo despejada. Entonces 12A más 117.72 es igual a 7A más 55.037. Y bien, ahora tendremos que entonces que hacer nosotros pues nuestros despejes aquí. Espero que no haberme equivocado en algún signo, yo creo que no. Ok, tendremos que hacer entonces nuestros despejes para poder determinar entonces cuánto vale pues la aceleración. Muy bien, entonces, si tenemos todo en orden, vamos haciendo los despejes. El 7 lo pasamos para acá, entonces 12A menos, le voy a poner el resultado, menos 7A. Y del otro lado, el 55.037 menos 117.72. Oh, me está dando negativo. Deja ver si no me equivoqué en algo de las... Creo que no. Creo que no, que estamos todo bien. Entonces, hacemos aquí la reducción de términos semejantes. Hagamos nosotros nuestra reducción de términos semejantes. Y tenemos que es 117.72 menos 55.037. 62. Bueno, voy a continuar. No tengo espacio. ¿Dónde continuaré? Bueno, voy a borrar este diagrama que tenemos ahí.
Bueno, de un lado yo tengo 5A, lo voy a dejar así, 5A, y del otro lado 62.683. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Discúlpenme por lo del espacio, espero que pues me comprendan aquí un poquito de los espacios que tenemos. Realmente tenemos poco espacio. ¿Va? Tenemos ahí poco espacio y pues bueno, nosotros trataremos de ir haciéndolos. Trataré pues en la mayor medida de poner aquí lo de los espacios de una forma que sí quepan en mis procesos de solución, porque de repente, ya viste, todo lo que me lleva del proceso, trataré de que sean más compactos estos procesos para nosotros tener bien lo de nuestros espacios, ¿va? Muy bien, ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tengo un error en un signo, lo acabo de notar ahorita. El error que tenemos, el signo está acá al principio en la aceleración. Como va hacia abajo lo de mi aceleración, fíjate cómo estaba considerando en las fuerzas en Y. Como va hacia abajo, me falta el signo menos, ¿ok? Aquí en esto de las fuerzas en Y al principio. Entonces este 2 es menos, este 2 es menos, entonces no es 5. Error mío. Porque es 12, entonces tendrá que ser, déjenme borrarlo. 12 y 7 son 19. Chin, pequeño error. Pero bueno, me di cuenta a tiempo. 19. Entonces, la aceleración pues será la división de estos dos entre 19, por lo tanto la aceleración, vamos a dividir 62.683 entre 19, 3.299 metros sobre segundo al cuadrado. No me cabe ahora la de la tensión. Bueno, voy a borrar así lo del diagrama que te dije que había puesto. Aquí ya vamos a borrarle. Ahí es donde vamos a calcular ya la tensión, ¿va? Eso es lo que me estaban pidiendo calcular. ¿Y qué utilizo? Pues cualquiera de las fórmulas. Yo utilizaré esa fórmula de la tensión. Ya tenemos despejada, entonces tensión va a ser menos 12 por aceleración. 12 por 3.299 más 117.72, pues ya listo. Cuidado lo del signo, ¿ok? Considera lo del signo para poder determinar nosotros nuestra tensión. Pues hagamos las operaciones. 117.72 por 3.78.12. A ver si no me equivoqué al sustituir. Sí, sí me equivoqué. No, no me equivoqué, listo. Entonces tengo que la tensión es de 78.12 newton. Listo, ya resolvimos este problema, algo complicadito. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te sirvan estos. Nos vemos en el próximo. Voy a ponerle dejar de grabar en este momento.